utilizar lo que el cuerpo nos ofrece para encontrar en él las vías, si no de solución, si de tratamiento a algunas dolencias y enfermedades. Esto podría ser la manera más prosaica de tratar de explicar la esencia y el objetivo de la medicina regenerativa, un campo en el que tenemos un referente de primera línea, pioneros e internacionales. Son la Fundación Eduardo Anitoa y el Biotechnology Institute, un centro de investigación I+D+I con sede en Vitoria, pero desplegado en cerca de 25 países y que está aportando novedades importantísimas en investigación biomédica. Saludamos al impulsor y director científico del BTI, Eduardo Anitoa. Arratsaldeon, Eduardo. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Bueno, yo creo que lo mejor sería comenzar explicando, si te parece, qué es el plasma rico en factores de crecimiento y cómo actúa en el organismo. Bueno, a la hora de regenerar los tejidos tenemos dos oportunidades. Una, utilizar células, las famosas células madre, que sin lugar a duda yo creo que nos van a deparar muchas sorpresas y muchas buenas noticias. Y otra es utilizar las proteínas. Las proteínas son el lenguaje de las células, son las señales que se envían a las células para que estas células entren en actividad y hagan lo que se denomina diferenciación, o sea, que una célula que tiene capacidad de desarrollarse en diferentes tejidos se desarrolle o se diferencie hacia un tejido determinado. Este es el papel de la técnica que nosotros hemos desarrollado, que es el plasma rico en factores de crecimiento, que consiste en utilizar nuestras propias proteínas para mandar una señal más potente que la que le llega al organismo en situaciones determinadas. ¿Y cómo conseguimos ese plasma rico en factores de crecimiento? Bueno, pues el plasma rico en factores de crecimiento, lo que hemos denominado PRG Fendoret, es una técnica en la que nosotros, a partir de un mínimo volumen de sangre, con 10 centímetros o 20 centímetros cúbicos de sangre, dependiendo de la técnica o de la terapia que tengamos que aplicar, obtenemos este volumen de sangre. Por centrifugación conseguimos un gradiente de densidad. Este gradiente de densidad lo que nos permite es obtener diferentes capas del plasma. Entonces nosotros, a partir del plasma sanguíneo, obtenemos unas fracciones que las utilizamos, pues dependiendo de la aplicación, a una concentración mayor o a una menor concentración. Ese plasma, esa extracción de sangre es del propio paciente, entiendo, ¿no? Siempre es un plasma del propio paciente, o sea, una técnica médicamente se denomina autóloga. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues que no vamos a tener ninguna respuesta negativa, sino todo lo contrario. El aplicar nuestras propias proteínas pues no tiene ningún efecto negativo, y lo que sí estamos viendo pues son efectos muy muy potentes de señalización, porque son nuestras propias proteínas las responsables precisamente de mandar esa información a los tejidos. Lo que sucede es que en determinadas circunstancias no llega una señal lo suficientemente potente para obtener una respuesta óptima, y nosotros lo que hacemos es esa especie de bypass, obtener sangre de nuestro propio organismo y colocarla en un lugar del organismo a una concentración determinada y con una técnica determinada para obtener pues la mejor respuesta y la máxima eficacia. Y siempre con nuestros propios códigos, no hay elementos extraños que introducimos en nuestro cuerpo y que el cuerpo puede rechazarlos. No solo eso, sino que además una de las cosas importantes es que nosotros con el plasma rico en factores de crecimiento lo que hacemos es seleccionar proteínas. Quitamos muchas proteínas que interfieren con los efectos de nuestras propias proteínas. Entonces, ese preparado que viene a ser pues un concentrado o una selección de nuestras propias proteínas, conseguimos que el resultado sea más eficaz que si pusiéramos pues nuestra propia sangre. En las aplicaciones de este plasma enriquecido, por decirlo de alguna manera, son importantísimas. En estos momentos habéis desarrollado una aplicación para dolencias de la córnea, del osogio. Bueno, dentro de las líneas de investigación empezamos en el mundo de la cirugía oral para una técnica tan simple como es cuando a uno le realizan una extracción, que en vez de que quede ahí un agujero, pues el rellenar de nuestras propias proteínas ese alvéolo, que hemos observado pues una epitelización mucho más eficaz. Nos pasamos al mundo de la medicina deportiva y de la ortopedia y lo mismo, hemos ido viendo una respuesta mucho más eficaz. En el mundo de la piel, por ejemplo, en pacientes diabéticos, también hemos observado una respuesta mucho mejor, y en la ampliación, por así decir, de sus aplicaciones, pues llegamos a la córnea.
En la córnea, por ejemplo, cuando a cualquiera nos salta algo en el ojo, pues se produce una pequeña lesión en la córnea que nosotros no la podemos ver, pero que es una lesión en las que en algunos casos pues no consigue epitelizar adecuadamente y nos puede quedar hay una pequeña lesión, o también, pues ya no quiero contar en quemaduras o en lesiones mucho más importantes. Ujú. Entonces, a partir de nuestra propia sangre hemos desarrollado un colirio con nuestras propias proteínas, con lo que conseguimos mejorar la respuesta de la córnea y acelerar y bueno, sobre todo optimizar en las lesiones corneales la cicatrización o la reparación, que quizás es lo más importante en el caso de la córnea, que no quede cicatriz, sino que esa córnea se repare perfectamente, pues teniendo en cuenta que al final va a ser el cristal a través del que nosotros vamos a ver. No es lo mismo que ese cristal esté perfectamente limpio o que tenga opacidades o que tenga, por así decir, pequeñas lesiones, ¿no? Me imagino que la diferencia con un tratamiento tradicional, en el que puede haber incluso algún tipo de intervención quirúrgica, es inmenso, claro. Nos saltamos, eliminamos una serie de procedimientos costosos, gravosos, tanto para el propio sistema médico como para el propio enfermo, evidentemente, ¿no? Todo lo que es medicina preventiva es ahorrar dinero, y en el caso de la utilización de nuestras propias proteínas, pues obviamente este ahorro va a ser muy importante, porque si nosotros conseguimos optimizar la respuesta de nuestro organismo, las secuelas que nos van a quedar siempre van a ser mucho menores, y además si aceleramos los tiempos de recuperación, pues lógicamente el beneficio va a ser importante. En el caso de la oftalmología, la verdad es que los resultados que todavía, aunque llevamos ya varios años investigando, tenemos que decir que todavía son estudios preliminares, la verdad es que los resultados pues nos hacen sentirnos muy, muy optimistas para el tratamiento de patologías ya crónicas, como puede ser el ojo seco. Hoy en día, en lo que son lesiones corneales, ya tenemos, por así decir, todas las aprobaciones sanitarias, todas las bendiciones. Es una técnica que se está aplicando ya en muchos centros, se está aplicando también en la sanidad pública, pero el hecho de poder tratar enfermedades degenerativas o enfermedades como es el ojo seco, que son patologías crónicas, pues bueno, pues yo creo que nos van a dar muchas satisfacciones en poder tratar patologías en las que no existía o no existe ningún tratamiento, por así decir, óptimo, y bueno, los resultados que estamos viendo en los estudios preliminares nos hacen sentirnos muy, muy optimistas. Porque además estamos hablando en la mayoría de los casos, por ejemplo, como alguno de los que has comentado, en el caso del ojo seco, son tratamientos tópicos. Quiero decir, es un colirio, una crema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es preparar un colirio a partir de nuestra propia sangre. Obtenemos un concentrado de proteínas. En este caso, por ejemplo, para un colirio no es necesario una concentración, por así decir, tan alta. De hecho, a veces, por así decir, hacemos pequeñas diluciones para conseguir, bueno, pues al mismo tiempo, con el mínimo volumen de sangre, optimizar al máximo el volumen de colirio que vamos a obtener, ya que va a ser un tratamiento pues que muchos pacientes se lo tienen que aplicar pues 4 veces al día, ¿no? Durante toda la vida, ¿no? ¿Tenemos que hablar de algún tipo de efecto adverso o secundario? En un principio, la aplicación de nuestras propias proteínas no se ha visto hasta el día de hoy ningún resultado adverso, como por otra parte pues tiene toda la lógica del mundo, porque al fin y al cabo, si yo me corto un dedo y ahí pues va a haber un sangrado, ahí se van a liberar estas proteínas. Lo que sucede es que lo que nosotros hacemos es quitar, por así decir, de la sangre todos los componentes que no aportan nada en la regeneración de tejidos y que de hecho interfieren. Entonces, esta especie de selección que nosotros hacemos, en concreto, por ejemplo, a la hora de aplicar el colirio, pues hace que el resultado sea muchísimo más eficaz y, bueno, pues somos realmente optimistas en nuestra nueva aplicación. Bueno, pues con ese optimismo nos quedamos, pensando ya en el año entrante, que hay que arrancarlo con optimismo también en la investigación científica. Esperamos los nuevos avances que se desarrollen en el Biotechnology Institute, del que nuestro invitado Eduardo Anitua es su presidente y al que agradecemos todas las explicaciones que nos ha brindado sobre la medicina regenerativa. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.